dar una información única a la ciudadanía, que finalmente es el contralor de nuestras actividades. En un Estado democrático, social, de derecho y republicano, hay un sujeto esencial, es el ciudadano. Y en ese orden... Bueno, el fiscal general está haciendo el preámbulo en relación a la convocatoria que realizó el Ministerio Público. Se puso a disposición el fiscal general del Estado para responder en relación a las últimas declaraciones que generaron la reacción. ¿La ronda de preguntas? Fiscal, buen día, ¿qué tal? Brian Cáceres de ABCTV por aquí, fiscal. Queríamos conocer también su opinión respecto justamente a las declaraciones ayer del diputado Yamil Esgay, que mencionaba que ellos podrían quitarle el cargo en cualquier momento, haciendo referencia justamente a las últimas investigaciones que están haciendo relacionadas al expresidente Horacio Cartes. Queríamos conocer su postura respecto a ello. Si se trata de una potestad de un órgano del Poder Legislativo, naturalmente el juicio político es una herramienta para justamente dar respuesta a situaciones que de hecho se pueden presentar. El juicio político, de hecho, en nuestro país tuvo sus efectos en varias ocasiones. Significa que tendrá que haber un motivo, significa que tendrá que haber un proceso y finalmente un sistema de solución política al tema. Creo que no tiene esa dimensión la simple expresión de una persona, que a la vez, de alguna manera, es contrastado por los grupos corporativos de la Cámara respectiva. Así es que simplemente esto se convierte en una expresión de deseos, hasta de una bravuconada que no tiene que ver con el manejo correcto de las instituciones. Emiliano Rolón, como que restando entonces importancia a las declaraciones del diputado Blanca López, se encuentra allí en la conferencia de prensa, ya en los siguientes servicios informativos. Vamos a tener todos los detalles de lo que acontece allí en la Fiscalía General del Estado. Lo vemos tranquilo, está el señor Emiliano Rolón, el fiscal general, ante toda esta situación que se iniciaba ayer en Cámara de Diputados. Existen muchas condicionantes y precisamente a veces las opiniones surten efecto de quien venga. Acá no hay, creo que, mucha fuerza para hablar de una perspectiva real. Una bravuconada, decía fiscal. Ahora, esta bravuconada no es una alerta, un mensaje, ya que el Ministerio Público depende, en muchos casos, del poder político, que ya se ha demostrado en casos específicos donde parlamentarios estuvieron detrás de la salida de algunos fiscales que molestaban. Es correcto. El motivo del llamamiento de esta conferencia es precisamente para no dar cabida a que el fuego se expanda. A veces la aceptación de una situación de hecho y no formular una defensa correcta proporciona fundamentos para que esto se agrave. Debemos ser conscientes de que la República lo construimos entre todos y hoy nadie tiene por sí solo la solución de un problema. El sistema de división de poderes, la fragmentación efectiva que se instaló a través de la Constitución Nacional de 1992, exige este tipo de defensas y actitudes. El Poder Legislativo tiene lo suyo, legislar, muy necesario para el país. El Poder Ejecutivo, administrar defensas, relaciones internacionales, etc. Y el sistema de justicia, la tarea de definir los conflictos. Es tan importante que la Fiscalía no se sienta en brazos de nadie, de ninguna institución ni persona, sino simplemente instale su mecanismo correcto de persecución penal, que es lo principal, y efectuar las otras misiones independientemente de quién lo traiga. Hay que entender que las informaciones generan perspectivas evaluativas y esas perspectivas evaluativas exigen que revisemos completamente los antecedentes de manera tal que el sujeto garantido, el sujeto denunciado también tenga su perspectiva de defensa. Aspectos esenciales que no siempre pueden responderse al día siguiente de la formulación de una denuncia. Exigimos a otros fiscales en otras épocas o reclamamos, mejor dicho, la selectividad de las imputaciones, el dirigismo de estas decisiones. Hoy instalamos un mecanismo nuevo. Evaluación, evidencias, son los que de alguna forma ocasionan los requerimientos respectivos del fiscal. Pero si tienen el poder coercitivo, juicio político, jurado de enjuiciamiento de magistrados, ¿cómo va a garantizar ahora con estas palabras al resto de los fiscales que trabajan bien, que van a poder tener la tranquilidad de enjuiciar hasta a un presidente de la República? Correcto. En nuestro caso tenemos la convicción y fe de que la tarea que realizamos lo hacemos con cara al pueblo. Y es el único que va a evaluar nuestra gestión al término o parcialmente, y finalmente a cada uno de los responsables políticos lo tendrá en cuenta para la escritura histórica. Nosotros comprometemos nuestra experiencia, comprometemos nuestra solvencia, nuestra dedicación para que la misión del Ministerio Público no sea coartado. Y reitero, no estamos en los brazos de ningún mecenas, ni grupos, ni partidos políticos, simplemente a desarrollar la misión. En ese afán tenemos la obligación de hablar con todos y en ese afán también el compromiso de señalar que solamente el pueblo es el que puede calificar finalmente nuestra gestión. Y tenemos absolutamente de buena fe. El compromiso que tenemos es con el mismo énfasis de apoyar la tarea
de nuestros agentes fiscales. Reclamamos con toda fuerza que es imposible cumplir con la misión con menos de 400 fiscales hoy día. Eso lo dijimos en el Congreso y en las veces que nos escuchan. Tenemos más defensores públicos que fiscales y el único funcionario que debe preparar el caso, sostenerlo en cada etapa del proceso, es el fiscal. Tienen que ponerse en nuestros zapatos para ver las dificultades diarias con que nos desempeñamos. Pero en fin, asumimos un compromiso republicano, un compromiso patriótico y no vamos a cesar en nuestra misión. Así es que esa es la posición y la postura de este fiscal general. Buenos días, doctor Pablo Casudea, cadena de comunicación. Recibir la amenaza de perder su trabajo por parte de un legislador podría, de cierta forma, asustar a algún fiscal, podría tener efectos dentro del Ministerio Público al momento de investigar a personas dentro del Poder Legislativo que puedan integrar grupos criminales o estructuras criminales ante el temor de ser llevado ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Desde el mismo día que asumí la función, 9 de marzo al 10, he fijado una meta y una propuesta clara en torno al interno del Ministerio Público. Las reglas del derecho. El fiscal que cumpla con su misión, que acompañe cada requerimiento según las etapas con evidencias claras, tiene nuestro apoyo. No más selectividad, no más cajoneo, etcétera, sino simplemente en la medida que nos permita nuestras perspectivas de trabajo. Eso implica logística, personal, etcétera, vamos tomando determinaciones. El único requisito para que este fiscal general acompañe a su agente fiscal en cada misión es el cumplimiento de las reglas del derecho. Y creo que hemos dado muestra, a pesar de la precariedad con que nos manejamos a lo largo de nuestra gestión y de eso prácticamente hace 5 meses. Fiscal, ¿qué opina sobre la denuncia de Horacio Cartes sobre supuesta persecución política, teniendo en cuenta que referentes de HC no estaban de acuerdo con Yamil, sin embargo mencionaron de que si no se investiga a ese punto, se verá la posibilidad de quitarlo de su puesto? Hay que entender que la realización de una denuncia es un compromiso ciudadano. Cualquier ciudadano que conozca la consumación de un acontecimiento penalmente relevante tiene la obligación de denunciar y las autoridades tienen la obligación de investigar. La circunstancia de que no haya pronunciamiento al día siguiente de la denuncia es lo demostrativo de que este ente realiza las tareas con objetividad. Probablemente debe conformarse un equipo de trabajo, la información es densa, y ese equipo de trabajo hará lo suyo. Creamos en nuestras instituciones, démosle el tiempo. Hablamos de acontecimientos de 2-3 días. Es imposible presionar a una institución a que ya aparezca como aletargado, influenciado por una denuncia y sin evaluar, tomen las primeras determinaciones. Aquí hay objetividad, aquí hay propuesta clara y nosotros creemos en un Estado de Derecho y principalmente en el Contralor Republicano de la gente. Fiscal, volviendo nada más al punto anterior, ¿cree usted que esta bravuconada, como usted mismo calificaba, se da en respuesta a estas declaraciones que usted dio días anteriores nada más sobre las investigaciones que estaban o las informaciones que estaban recibiendo desde Estados Unidos para la investigación contra el expresidente Horacio Cartes? No quiero hilvanar supuestos, pero finalmente creo que hay siempre un seguimiento en la línea política de pensamientos quizás que no están en el orden institucional. Cuando yo di la información de que hay algunos documentos ya recibidos y otras que hay que evaluar, no di ningún mensaje de que la información sea positiva o negativa, solamente evidencia a evaluar. Y seguramente una vez que tengamos conclusiones, las respuestas serán en el orden judicial con una petición que corresponda conforme a esas evidencias. Si alguien hilvana de eso una conclusión negativa, solamente es especulación. Nosotros trabajamos en serio. Doctor, hubo muchos mensajes en señal de apoyo hacia su gestión, hacia su persona y hacia su cargo dentro de gremios del Ministerio Público, pero no hubo ningún pronunciamiento por parte de la Asociación de Fiscales, la ASO de Fiscales. ¿Existe alguna diferencia entre usted y la ASO de Fiscales o por qué no se dio ese pronunciamiento? En absoluto. La primera entidad interna, valga el término, que trató de expresarse y formular su solidaridad a través de un pronunciamiento público fue la ASO de Fiscales. Como es una cuestión menor, con toda franqueza, creo que está la vicepresidenta en ejercicio por acá, les dije que no hace falta. No hace falta porque es simplemente la manifestación personal que yo tengo posibilidad de defender con claridad. No es bueno a veces dar una propuesta corporativa y en ese orden yo les pedí que no hagan ningún pronunciamiento. Es más, en la info de la página de WhatsApp de los fiscales yo agradecí el gesto hoy. Así es que eso no tiene ningún sentido. Las otras personas que hicieron su apoyo me parece bien. Creo que es un poco la voz cantante de que este ente se está moviendo bien. Todos los sindicatos que en un comienzo, al parecer no había tanto entendimiento entre nosotros, hoy se pronunciaron a favor. Y es una línea que yo valoro porque se trata de la gente más humilde, la gente que más necesita. Blanca López de Canal 9. Sí. En relación a lo que se habla de persecución política por parte de fiscales, por parte del expresidente, también hay un expediente que hablan, Arnaldo Yucio
de persecución política. ¿Cómo está el expediente que supuestamente destapó una olla y al final él se le detecta vínculos con miembros del narcotráfico? Yo creo que en el caso Yucio es de público conocimiento, hubo un error de información. Se dijo alguna vez que no hay movimiento procesal y creo que estaba en el mes de agosto, fecha para acusar. Es decir, hay una imputación que está en marcha y hay una acusación probable próximamente. Y así todos los casos. Y no quiero poner nombres nada más porque ahí sí sonaría a persecución política. El Ministerio Público tiene hoy 280.000 casos desde el año 2018 y gran parte de ello, por dificultades en todo orden, no podemos cumplir. Nosotros reclamamos vehementemente nos den la mano para que finalmente esta misión sea cumplida. Aquí no hay selectividad, aquí no hay gente que tengan preferencia de atención, etcétera. Queremos simplemente que entiendan que nuestra misión lo llevamos en forma clara y precisa y cada vez más nos dedicamos a tiempo completo a lo mismo. Fiscal, buenos días. Denis Barrios para Canal 13. Consultarle también, y aprovechando su tiempo, el caso Sebastián Marcet. ¿Cómo aborda la Fiscalía en estos momentos ese caso, las informaciones que se tiene, también la comunicación con sus pares de Bolivia? El caso a ultranza tiene connotaciones diversas. Hay varios procesos independientes o dependientes del caso principal. Así es que, cómo no, las connotaciones de ese operativo tan grande todavía se siente hoy y lo estamos atendiendo con premura. En fin, todo lo que haga falta en ese recorrido, probablemente todavía habrán casos que formarse en adelante. Pero este tipo de operativos tienen sus secuelas, sus ramificaciones y estamos en eso. En relación al caso Marcet, ya ha dialogado con el fiscal de Asuntos Internacionales porque habrían tenido una comunicación para señalar las investigaciones que realizaba la policía en Bolivia. Ya ha hablado con el fiscal de Asuntos Internacionales, con el fiscal PAC del caso de ultranza, porque esto también podría generar un cisma en Bolivia, porque supuestamente Paraguay no fue quien dio la información. Ya ha dialogado sobre eso porque es de interés nacional e internacional en estos momentos. En este momento precisamos evaluar las informaciones y lo haremos en las próximas horas. En esto hay equipo de trabajo, no solamente una persona que investiga, sino hay un equipo de trabajo y es muy importante que entrecrucemos las informaciones que tenemos y podamos tomar las conclusiones atinentes. Yo respeto la independencia funcional de cada fiscal. El fiscal general es la única cabeza de la institución y ofrece las orientaciones. Pero también debemos tener en cuenta que es independiente cada fiscal para presentar sus requerimientos, con la única condición que les pone este ente rector, tener evidencia en uno u otro sentido. Y esas son las reglas también instaladas en un Estado de Derecho. Doctor, después de sus dichos, el diputado Gay no lo llamó porque, le pregunto porque por todos los medios trató de arreglar lo que dijo, ¿no? Entonces, basándome en eso, no lo llamó a pedirle disculpas, una cosa así. No lo conozco, así es que no tenemos ninguna relación. En realidad a muchos actores políticos los conozco de la función de más de 27 años en el Poder Judicial, pero no soy muy afecto a las reuniones políticas, nunca lo hice, así es que no tengo tanto contacto con ese sector. Doctor, sigue abierta la investigación justamente contra el diputado Yamil Esgay, que creo tenía una acusación ya por apuestas ilegales o algo por el estilo. ¿Sigue abierta esa carpeta? La información que tengo es finalmente que hubo en ese caso una extinción por acuerdo reparatorio. Creo que era un caso de Ciudad del Este, que él llegó a abonar totalmente lo reclamado, entonces el acuerdo reparatorio es una condición de extinción. La información que tengo es que terminó con una extinción a favor por haber abonado el monto total del perjuicio causado por el ilícito. Saliendo un poco del tema y hablando también de la transparencia del Ministerio Público, ¿cómo está el estudio de algunas unidades específicas a quienes se le pidió con premura informes sobre sus expedientes cajoneados? Ahí pareciera que se hizo una rotación nomás a otros lugares y todavía no tenemos un informe de algunas unidades muy importantes, casos muy graves que han sido cajoneados. Estamos hablando de ir sacando casos que de alguna manera quedaron varados en el tiempo. Esos expedientes también los vamos priorizando. Nuestra imposibilidad de movimiento intenso por déficit en personal, técnico y logística nos obliga a ir mirando cuáles son los más urgentes. Por ejemplo, levantamos el tema del Metrobús porque ya estaban en periodo de extinción. Y fíjense, no soy responsable de lo acontecido en los años anteriores, pero fíjense si a esta altura de los trámites ya a mi compromiso se extingan esos casos. Necesitamos priorizar porque no tenemos forma de responder a todas las inquietudes y a todas las denuncias. Fíjense, según estudios que realizamos en números, así como estamos hoy en el Ministerio Público, y esto es con pesar, pero con absoluta franqueza, solamente podemos atender el 30% de los casos. Estamos mal. Entonces, no es nomás que nos tiren el compromiso y nos dejen sin posibilidad.
Ese es un poco el reclamo vehemente que hago en todas las circunstancias. ¿Que también depende del Parlamento? Claro que sí, claro que sí. Es así. Creo que no hay más preguntas. Sí. Buenos días, fiscal general Lucas Aracho para Radio PDS. Hace poco, víctimas del grupo Mocipar solicitaron una auditoría y hablaban de inacción fiscal. Incluso en ese caso, ¿ya pudo reunirse con los representantes de las víctimas de este grupo? No, no pidieron, pero hay que decir con franqueza. En el caso Mocipar hay imputaciones, varias, no solamente una. Hay seguramente otras denuncias, probablemente los casos puedan acumularse o no, son cuestiones judiciales que hay que discutir en cada proceso. Pero inacción no, hay imputaciones hoy que ya son de conocimiento público. Imputaciones que se han presentado muchos años después, doctor. ¿Se puede hablar de una auditoría eventualmente? Acabo de hablar de que tengo casos de 5 años anteriores. Y en la medida que nos comprima el plazo de prescripción o extinción, estamos priorizando algunos. No hay otra forma de encarar esto. Auditoría sería necesario en la medida que haya inacción, pero hay procesos hoy día, hay acciones instaladas. Probablemente hacen falta otros complementar, probablemente otros deberán anexarse a los casos existentes. Pero yo creo que es el seguimiento que debe hacerse procesalmente, es lo que en adelante corresponde realizar. Buenos días, doctor Perla Silguero. En el caso con Napsar, doctor, se va de alguna manera a analizar cómo actuó el fiscal Alcides Corbalán, retiró una acusación, no estando la fiscal del caso, la fiscal titular, posteriormente acusa, se allana al sobreseimiento definitivo de otros acusados. ¿Hay alguna auditoría o información preliminar con relación a este caso? Tenemos información de lo acontecido procesalmente. No se olviden que está a nivel de requerimiento fiscal y hay también oposición a los pedidos. Dejemos que las instituciones trabajen, que funcionen con las reglas del derecho y después tomemos conclusiones. Hoy son asuntos pendientes de tratamiento y definición final de la Fiscalía Adjunta y también pendientes de tratamiento y solución final vía audiencia preliminar. Buenos días, fiscal. Hola. Algunos medios de Bolivia están reflotando la idea de que el narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet podría estar involucrado en la muerte del Marcelo Pecci. Quisiera saber si ustedes tienen sospechas al respecto y cómo avanza este caso. Nosotros, en nuestra presencia en República Dominicana, tomamos contacto directo con el fiscal general de Colombia, que a la vez es el presidente de la IAM. Él nos proveyó de documentos completos, la información que estamos evaluando en estos momentos, y dentro del cual también vamos a hacer uso de esas informaciones en la carpeta de cooperación internacional. Siempre es bueno recordar que por más que sea nuestro problema, el tema central, por sentimiento y por cariño institucional, el tema Pecci es un caso de Colombia. Pues entonces las directivas, la carpeta fiscal se abrió a petición de Colombia y eventualmente, inclusive, si tenemos información del caso del actor inmediato, que es lo que queremos, tenemos que también remitir otra vez a Colombia. O sea, seamos francos, alguna vez se reclamó de que por qué no hay una investigación en Paraguay, porque sencillamente ocurrió fuera del territorio patrio. E interesados estamos en clarificar los conceptos, pero justamente las herramientas esenciales nos las brinda la Fiscalía de Colombia. Y hoy tenemos en extenso, como son volúmenes y volúmenes, tenemos que evaluar la información. Esta semana, luego de la Asamblea, se nos dio el completo electrónicamente y hoy estamos en condiciones de ir examinando punto por punto. Doctor, una última consulta de mi parte acá. Estas informaciones justamente que usted recibió de Estados Unidos que estaba mencionando, sean positivas o negativas respecto a la causa del expresidente Horacio Cartes, ¿a qué o a cuál de las innumerables carpetas que usted mencionó que están abiertas se agregaría en este caso? No, tiene relación directa con el pedido de informe que se hizo en el caso que brindó el embajador mencionando hechos. Esa carpeta investigativa se abrió en base a los hechos de significativamente corrupto mencionado en un momento. Se extrajeron los hechos y se averiguan los antecedentes con el país precisamente que formuló la mención que acabo de decir. Fiscal, se está dando una salida masiva de agentes fiscales también por jubilación, al igual que se da la situación en el Poder Judicial con la salida de magistrados. En la Corte hablaban de una reunión con el Consejo de la Magistratura para agilizar la conformación de ternas y demás. ¿Se podría dar también una situación similar con la Fiscalía General? Categóricamente sí, estamos muy preocupados. Yo hablé de menos de 400 fiscales en actividad y a diario casi tengo 3 o 4 deserciones, legítimamente instaladas, hay que decirlo, pero necesitamos ir cubriendo esos puestos con la mayor premura. Un llamamiento, cualquiera sea, lleva en proceso por lo menos 6 meses. Y fíjense, esas personas que yo los incorporo como fiscal o el Poder Judicial como juez deben ser entrenadas. Probablemente todavía no sirvan para primera línea. Así es que, más que nunca, un llamamiento republicano y patriótico para que esto de alguna manera se agilice.
Doctor Orlando Godoy de Radio 1 aquí. Doctor, ¿cómo está la situación, la investigación por parte de la denuncia que presentaron en contra del presidente del Partido Liberal, Efraín Alegre, cuando fue ministro de Obras Públicas, que es un faltante importante de dinero? ¿Qué etapa está esa investigación? Más que investigación, yo creo que es un problema procesal. Ahí creo que hay un problema de orden de tratamiento en el Poder Judicial, así es que ya hay un hecho que está en proceso. Tiene dificultades en tramitación, pero no ya en el orden investigativo, creo que en ese caso. Ya. Muchas gracias por la presencia y que tengan un buen resto de jornada. Concluye así entonces la conferencia de prensa del fiscal.